Familia 2.0. Daniela Vicuña nos acompaña el día de hoy, psicóloga clínica, y con ella vamos a hablar de las peleas, del enfrentamiento entre hermanos. ¿Hasta qué edad se podría decir que los padres pueden ser como intermediarios de esto, o nunca los padres tienen que desligarse pues cuando existe esta separación entre hermanos? El día de hoy nosotros hablaremos con nuestra especialista, porque creo que no existe nada más triste que los hermanos estén separados, y como padres debe ser bastante doloroso también. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poquito cómo o hasta qué punto los padres podrían ser como el centro para que la familia se vuelva a unir, o en realidad cuando ya son adultos cada uno toma su camino y su decisión. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en realidad hay que ver a partir de qué empiezan estos problemas, ¿no? Si es que a lo mejor fueron problemas en la infancia, si es que fueron ocasionados por los mismos papás, incluso a veces sin tener la intención de hacerlo, podemos ocasionar, como diría el chavo. Claro, por ejemplo, si comparamos en exceso a los niños, si es que vemos que hay una preferencia muy marcada, mucha atención, mucho afecto hacia uno de ellos, puede ocasionar en el futuro este resentimiento que a veces uno, siendo adulto, no encuentra cuál es la razón, pero simplemente es algo que viene cargando y a lo que se ha acostumbrado a crecer de esta manera. Entonces sí puede ser bastante complicado solucionarlo después de que ha habido toda esta historia de resentimiento hacia esta persona, ¿no? Yo creo que la pelea entre hermanos es de las más tristes que puede haber, pero yo creo que empieza siempre desde pequeños. Es normal que a veces el hermano mayor, pues cuando viene un nuevo integrante, se sienta celos y haya hasta inclusive la diferencia de edad, pues que sea uno como un poco más abusivo, que juegue más tosco con el otro hermano, que uno termine llorando y llega el papá y siempre castiga al mayor, castiga al mayor y vuelve como víctima al menor. Pero normalmente la historia es así. ¿Cómo uno como papá debería reprender a los hermanos cuando se pelean desde pequeños? Porque siempre buscamos el pobre inocente y el culpable crece siempre siendo el culpable, el malo, con resentimiento hacia el menor. ¿Cómo debería ser la forma de castigo? Porque he visto padres que, a ver, se pelearon los dos, no me importa cuál fue el culpable, los dos castigados. ¿Cómo deberíamos actuar ahí? Porque a veces queremos ser justos y al ser justos creamos esa rivalidad y esa diferencia y ese resentimiento entre hermanos. Sí, justamente como tú dices, hay que ver de dónde parte, porque incluso puede tener que ver con el momento de la vida del hermano grande en el que llegó el hermano pequeño. Por ejemplo, si es que hay hermanos muy seguidos, puede pasar que el primero sintió que no tuvo el suficiente atención, la suficiente amor de la madre, por ejemplo, obviamente necesita de más cuidado. Entonces hay familias que tienen el hijo siguiente al primer año, al segundo año, y el mayor se queda como desatendido, con esa sensación de que fue abandonado también, y puede ocasionar este... Obviamente es importante que los papás sean lo más equitativos posibles, pero no en el sentido de castigarles a los dos por igual, sino en entender que también el pequeño debe ser educado para respetar al mayor. Es decir, no por ser el pequeño se le debe pasar, que tenga cualquier tipo de comportamiento, y no importa porque todavía no sabe, porque es chiquito, no, porque sabemos que los más pequeños son más pilas, pueden aprender de todo tipo de normas desde que son pequeños, desde el 1 año, año y medio, 2 años, ya se le puede al niño explicar que, por ejemplo, para pedir algo a su hermano mayor tiene que hacerlo de manera adecuada, incluso que el grande puede negarse a veces a hacerlo, o sea, no está obligado. Y también creo que otro error en el que se cae frecuentemente es decir, bueno, ahora que son dos, todo es de los dos, entonces ya no tienes tu cuarto privado, ya no tienes tu ropa que es solo tuya, tus juguetes que son solo tuyos, y se le obliga de alguna manera a que algo que era de su pertenencia ahora tiene que ser compartido. Entonces no está bien, porque a pesar de ser el más grande debe mantenerse su espacio, sus rutinas. Es lo que se recomienda siempre que llega un segundo niño, ¿no?, a la familia. Dani, sabemos que cuando existen estos resentimientos no es como muy sencillo decir, sí, me quito el resentimiento, ya está, ven, ñaño, te amo. No, eso en realidad no sucede. ¿Qué tan importante o aconsejable es que los dos estén de acuerdo, hermanos, para poder realizar una terapia? La terapia se realizaría en conjunto, se expone lo que cada uno siente, es individual. ¿Cómo se maneja esta situación desde el punto del especialista para lograr solucionar este dolor y este resentimiento para que vuelvan a ser una linda familia? Se recomendaría una terapia familiar.
A lo mejor sí se necesita tratar ciertos aspectos específicos con algunos de los integrantes. Por ejemplo, si son niños pequeños, con los papás, obviamente, para entender de dónde viene este trato diferenciado, que como digo, puede tener que ver con la propia historia, con el momento en el que nació uno de los dos niños. A veces los niños vienen a la familia sorpresivamente y eso también hace que los papás tengan como cierto rechazo, que no reciban el mismo trato. Entonces, entender desde los papás, desde el origen, de dónde parte todo esto, y obviamente con los hermanos que hasta cierto punto logren entender que no ha sido algo particular en su contra de los padres, por ejemplo, sino que ha sido una consecuencia de la situación y que de alguna manera logren perdonar y sanar. Usted, bueno, como especialista, ¿considera que es igual o diferente a la pelea entre hermanos, entre hermanas? Ya que, bueno, hombres y mujeres de cierta forma somos iguales, pero también somos muy diferentes. Las mujeres quizás pueden expresar un poco más las emociones, hablar, solucionar problemas. Los hombres quizás nos callamos más y a veces cuando te callas las peleas se vuelven más largas. ¿Es igual solucionar un problema entre hermanos o entre hermanas? Bueno, en el caso de los hombres, en realidad, como tú dices, por no ser tan expresivos emocionalmente, puede hacerse la pelea un poco más física, más de agresiones físicas, verbales, incluso, donde se trata de disminuir a la otra persona. Y en el caso de las mujeres sí se puede entrar un poco más en dramas por el hecho de que caemos fácilmente en estos conflictos emocionales. Se pueden crear dramas a partir de cualquier cosa muy pequeña, ¿no? Entonces, incluso de que, mira, esto es mío, o tomaste alguna pertenencia mía, y entonces eso se vuelve en algo mucho mayor a partir de algo pequeño en realidad. Entonces sí, creo que es importante como familia, digamos, que puedan entender la importancia, como ustedes decían, el valor de tener un hermano que a la final es una persona que nos acompañará por el resto de nuestras vidas, y lograr verlo así, no como un rival, sino como una persona que nos puede brindar su apoyo, su cariño en los momentos más difíciles, ¿no? Muchísimas gracias, Dani, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Deberíamos cerrar pues este tema, creo que diciendo, si usted que está en casa está viviendo en carne propia pues esta situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Trate de solucionarlo, hable con su hermana, hable con su hermano, vayan a terapia, solucione. Puede ser que el día de mañana alguno de ellos se vaya, alguno de ellos parta, porque Dios lo quiere de esa manera, y se va a arrepentir el resto de su vida. Entonces creo que lo mejor que se puede hacer es solucionar estos problemas y vivir con sus hermanos, porque no existe nada más hermoso que poder compartir con los hermanos, que sean los confidentes y que sean esos compañeros, como dice pues nuestra experta, para toda la vida. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Del primer paso para sanar. El orgullo es que la a otra veces persona no es quiere. Usted por lo menos se va a sentir en paz porque dio el primer paso y por lo menos va a tener paz en su corazón. Si es que la otra persona, su hermano o hermana, no quiere y vive en odio, por lo menos usted no vive en odio y usted ya... O puede ser que sí se solucione. O que sí se solucione. Y listo, muy bien, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más, porque el